Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. La verdad que siempre es lindo volver acá a Tucumán. No sé quién nos preguntó, porque vio cuando uno se hace viejo, uno habla mucho y se acuerda poco, ¿vio? Y bueno, no me acuerdo bien quién nos preguntó de dónde éramos y te decía mi esposa, yo soy de Chubut, mi esposo es de Salta y vivimos en Córdoba. Y bueno, así es la vida, ¿no? Así que el norte es algo que siempre a uno lo llama. Y al revés. Exactamente, así es la cosa. Así que bueno. Bueno, hermanos, la verdad que creo que siempre escuchamos de que estamos viviendo tiempos difíciles. Yo desde que conozco al Señor hace 36, 35, no sé cuántos años, vengo escuchando que estamos viviendo tiempos difíciles. Y yo desde que soy chico, y eso hace mucho, vengo escuchando que la situación está difícil, ¿no? Vengo escuchando de que el país ya no va para más, ¿no? Vengo escuchando de que, bueno, de que esto no tiene solución. Hay un montón de cosas con las que uno crece escuchándolas y muy posiblemente el día que el Señor nos venga a buscar sea lo último que escuchemos. Menos mal que te va porque el país no da para más, ¿no? Una cosa así. Pero mientras estamos acá, la vida pasa muy rápido. Uno cuando es joven y te dicen esto, la vida pasa muy rápido, uno dice, no pasa tan rápido, ¿no? Porque cuando uno es más joven no ve las horas de ser adulto. Y un buen día te levantaste y ya la vida pasó. Y a las iglesias les pasa lo mismo. Las iglesias empiezan, las iglesias crecen y el tiempo pasa. Pero hay un problema. El problema es que mientras la iglesia no esté enfocada en lo que la iglesia, en lo que es el propósito fundamental de la iglesia dado por la soberanía de Dios, la iglesia puede hacer muchas cosas que están bien, pero hay una sola que es la mejor. Una iglesia que no tiene enfoque puede permanecer. Hoy en día no es complicado juntar gente, ¿no? El tema es permanecer con el enfoque correcto. Y cuando vamos a la Escritura, encontramos en el libro de los Hechos la historia de la iglesia primitiva. Y en estos 20 y tantos de versículos encontramos diversas historias. Pero hay un texto, hay un capítulo en el libro de los Hechos, que si bien no es un libro doctrinal, pero es un libro donde podemos aprender muchas cosas fundamentales para la vida de la iglesia. Que es el capítulo 13. El capítulo 13 de Hechos es el que vamos a estar viendo hoy. ¿Por qué vamos a ver este capítulo? Porque en este capítulo es un punto de inflexión. Aquí es como que el libro cambia de dirección. Y no es solamente que cambie el protagonismo, porque ya el libro deja de hablar tanto de Pedro y empieza a hablar más de Pablo. Ese no es el cambio. Sino que acá en este libro, en este capítulo, está el inicio de la obra misionera a través de la iglesia de Antioquía. Acá tenemos el primer envío de misioneros. Acá es cuando empieza la obra misionera. Y aunque Pablo siguió con su costumbre de predicar a los judíos, acá la iglesia de Antioquía lo que hace es establecer un modelo. Nos está diciendo el cómo se hace, el cómo funciona, cuál es la mecánica para que alguien pueda salir al campo misionero. De hecho, la iglesia de Antioquía es la primera agencia misionera que encontramos. A principios del 1800, en Inglaterra empieza la revolución industrial, es decir, hay una sustitución del trabajo manual, del trabajo físico, por las máquinas. Esto crea lo que nosotros conocemos hoy como la industria, ¿no? La industrialización. Y la industrialización hizo de que la gente emigrara
de los pueblos pequeños a las grandes ciudades donde estaban estas grandes industrias. Y donde llegaban estas grandes industrias, que después, a principios del 1800, se expanden casi por toda Europa, los que iban a trabajar a esas fábricas, a esas industrias, eran jóvenes que venían de los pueblos alejados. Y estos jóvenes, junto con las industrias, vino el juego, vino el alcohol, vino la prostitución, porque el mercado estaba ahí. Entonces, en 1811, un hombre llamado George Williams, él era un creyente, él decide crear una organización que en inglés se llama IMC, para nosotros, para el mundo latino, es la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y esta organización tenía el propósito de utilizar el Evangelio para rescatar a todos estos jóvenes del vicio, que era lo que estaba haciendo desastres. La Asociación Cristiana de Jóvenes creció. Hoy tienen más de 120 sedes en 5 continentes. Aproximadamente tendrán entre un personal que osa entre los 25.000 y 35.000 personas. Manejan millones de dólares en presupuesto, pero hay un problema. La Asociación Cristiana de Jóvenes ya no predica el Evangelio. La Asociación Cristiana de Jóvenes ya no rescata a jóvenes del Evangelio. Es más, la Asociación Cristiana de Jóvenes ni siquiera ya es cristiana. La Asociación Cristiana de Jóvenes no tiene ninguna religión de ningún tipo. Hoy en día son solamente un movimiento juvenil social. Nosotros como iglesia no estamos exentos que esto nos pase. ¿Y esto cuándo pasa? Esto pasa cuando la iglesia pierde la visión inicial, pierde la razón por la cual hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Vamos a ir a la lectura de Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Esto se me lo puede bajar un poquitito, hermano, te lo agradezco. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hechos 13, 1 al 12, perdón. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Patmos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra.
Gracias por habernos traído hasta acá. Te rogamos que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra a todos y cada uno de los corazones que están aquí presentes. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, acá tenemos muchos líderes, diferentes líderes, pero con una misma visión. Hay que empezar diciendo de que esta iglesia de Antioquía, que menciona el capítulo 13, es una iglesia que en realidad, acá podríamos, solamente con este texto, podríamos hablar 2 horas sobre la soberanía de Dios, ¿no? Porque cuando empezamos el libro de los Hechos vemos que la iglesia empieza a crecer. Después vemos que la iglesia aparece Saulo como un azote, ¿no? Y la muerte de Esteban marca la estampida de la iglesia, de los creyentes que salen de Jerusalén. Y si uno se detiene en esa altura del libro de los Hechos, uno no entiende absolutamente nada por qué en Hechos capítulo 1 el Señor le da este poder a la iglesia y la envía a hacer esta obra, y lo que el Señor está haciendo es este desastre. Pero de ese desastre, Hechos capítulo 11, versículo 19 nos relata claramente que de fruto de esa persecución es que nace la iglesia de Antioquía. Así que la primera lección que entendemos acá, hermanos, que ustedes lo deben haber escuchado en otra oportunidad, pero es importante siempre tener presente esto, es que todo lo que ocurre no es bueno o malo, todo es parte del plan orquestado de Dios. Dios orquestó esta persecución para que en el capítulo 13 tuviéramos esta iglesia, ¿no? Y esta iglesia tiene un grupo de ancianos bastante particulares, ¿no? Empieza mencionándolo a Bernabé. El libro de los Hechos, capítulo 11 también, dice que Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo, ¿no? Siempre que escuchamos el nombre Bernabé, ¿saben lo que significa el nombre Bernabé? ¿No? Él es el hijo de consolación. O sea, es como que no podemos conseguir a alguien más bueno que Bernabé, ¿no? Demasiado bueno para el gusto de alguno de nosotros, pero bueno, es bueno. Después viene Simón, dice Simón llamado Níger. Posiblemente algunos comentaristas dicen que quizás este Simón es el mismo que en Lucas 23 carga la cruz del Señor. No hay un fundamento firme para esto, es posible. Pero lo que nos queda claro es que este hombre, por el sobrenombre que tenía, Níger, que es negro, provenía de África. También está Lucio de Cirene. Con él ya no nos cabe ninguna duda de que viene de África, porque Cirene es lo que hoy es Libia. Así que él sí era un africano, y él es uno de los fundadores, que Hechos 11 menciona, uno de los fundadores de la iglesia de Antioquía. Y después aparece este tal Manahem, que era compañero de Herodes. No era otra cosa que un aristócrata que había decidido abandonar los privilegios de la aristocracia por su fe. Y Pablo, de quien nosotros no necesitamos presentarlo. Inmediatamente después que menciona a estos ancianos, dice que ellos estaban ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué significa ministrar? La palabra ministrar, la raíz de la palabra ministrar es liturgia, ¿sí? La liturgia es como un orden que hay en un culto, ¿no? Pero en este punto, también liturgia implica algo solemne, algo sagrado. Y cuando se está refiriendo a esto, describe el liderazgo de la iglesia como algo solemne, como algo sagrado. Es importante entender que cuando nosotros servimos al Señor, no estamos sirviendo a la iglesia. Nosotros cuando servimos al Señor, el servicio al Señor es el mayor acto de adoración que nosotros podemos tener. El mayor acto de adoración no es que cantemos acá el domingo y está bien. El mayor acto de adoración es servir al Señor
de todo corazón, y es lo que estos hombres hacían. También nos dicen que estos hombres ministraban al Señor, es decir, que estaban en oración y ayuno. Y uno diría, bueno, ¿y en qué momento pastoreaban la iglesia? Bueno, acá no nos está diciendo que no lo hacían. Los que pastoreamos una iglesia sabemos lo que significa pastorear una iglesia. ¿No? Hace muchos años conocí a un pastor acá en La Rioja. Él tenía una iglesia grande y un día llegué a visitarlo y él estaba en el fondo revocando una pared. Una iglesia de 1.500 miembros. ¿No? ¿Qué es lo primero que usted piensa? ¿Qué hace este revocando la pared? Con 1.500 miembros no tiene otra cosa que revocar la pared. Y él estaba revocando la pared. Y yo le pregunté, ¿qué hace, hermano? ¿Por qué lo estás haciendo vos? Le digo. Y él mientras revocaba me decía, hermano, dice, prefiero renegar con la construcción que con los hermanos. ¿No? Siempre hay trabajo en la iglesia. Y acá no está diciendo de que ellos no cuidaban de la iglesia. No está diciendo que no pastoreaban. No está diciendo que no aconsejaban. No está diciendo que no discipulaban. No está diciendo que no acompañaban. Acá no se trata de lo que estaban haciendo o no estaban haciendo. Acá lo que se trata es qué es lo que estaba primero. Y recuerden que en Hechos, capítulo 6, cuando empieza la parte de la elección de los, antes de la elección de los diáconos, dice, los mismos apóstoles establecen cuál es la función de ellos. La oración y el ministerio de la palabra. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Esto nos deja como enseñanza de que en la iglesia de Antioquía es evidente de que el ayuno y la oración no eran una actividad extraordinaria, sino que era una actividad absolutamente ordinaria. No era algo que, hermanos, tenemos esta semana de ayuno y oración. No. Acá estamos hablando de una iglesia que tenía esto asimilado como una disciplina. Como cada domingo a la mañana abrimos la puerta de la iglesia y encendemos los equipos, es una disciplina de la iglesia. Es así como esta iglesia entendía el ministerio. Y el punto, hermanos, es importante entender, no es cuánto oramos o cuánto ayunamos. La respuesta no está en la regularidad. La respuesta está en la motivación que produce la urgencia. La respuesta está en la motivación que produce la urgencia. Los que ya somos más viejos venimos de una época que nuestros hijos desconocen, ¿no? Era la época cuando tu mamá te decía, anda a hacer tal cosa, y vos le decías, ¿por qué? Porque yo te digo. Y chao. Y tu papá ni siquiera le preguntaba, decía, en esta casa se hace así. Vos no sé, si vos querías conservar los dientes, vos no preguntabas nada, ¿no? Hoy te cuestionan todo, pero en aquel entonces no era así. ¿De dónde sale la urgencia? La urgencia sale. No está la iglesia de Antioquía, los miembros de la iglesia de Antioquía no sienten que están siendo amenazados por los líderes. No sienten, como dijo recién el hermano acá, que el pastor lo tiene que ver el domingo y que así está todo bien. Había otra motivación. Y la otra motivación es que la iglesia de Antioquía sentía sobre sus espaldas la carga del mandato que tenían como iglesia. Lo sentían sobre sus espaldas. Esa era la motivación para hacerlo. Y esa urgencia provenía de dos cosas. Primero, en Hechos capítulo 1, versículo 8, que es un versículo muy conocido, dice la palabra de Dios de que el Señor, dice, enviaré, dice, ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y después, ¿qué dice? Dice, y después van a ir y van a cantar en la iglesia. Y después van a ir y van a construir una iglesia más grande. Y después van a ir a visitar a los hermanos. No. Acá hay una relación, una conexión directa. Hay una frase conexa entre enviar al Espíritu Santo y la razón. Dice, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
La segunda motivación es la razón de su existencia. El hecho de que la iglesia cumpla muchas funciones no significa que la iglesia no tenga un paraguas debajo del cual todas las funciones están. ¿Esto qué quiere significar? Para nosotros como iglesia, implementar este concepto no ha sido fácil y sigue sin ser fácil, ¿sí? Pero es lo que intentamos hacer. Y es que todas las áreas de la iglesia, Instituto Crecer, Grupos Crecer, Escuela Dominical, jóvenes, adolescentes, todo, está debajo del paraguas de las misiones. Nuestros niños deben crecer debajo del paraguas de las misiones, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Yo les explicaba a unos hermanos en una iglesia que estuve predicando hace unas semanas atrás y les decía, hermanos, vieron que, por ejemplo, cuando estuvimos en Tafí con mi esposa ayer, ¿no? Y obviamente, ¿qué fuimos a comer? Empanada, ¿no? Yo cuando siento el olor de la empanada, me crece el pelo y vuelvo a tener 10 años, hermano. Porque me acuerdo cuando era chico. Para mí el olor a empanadas era cuando yo era chico y llegaba el domingo y en casa comíamos empanada. Entre paréntesis, no les recomiendo la empanada cordobesa, es lo más feo que hay en el mundo, hermano. Esa gente no sabe lo que es una empanada. Pobrecito. Pero bueno, no todos pueden vivir en el norte. Pero ese aroma a mí me recuerda a mi casa, a mi madre, el domingo a la mañana. Todo solamente sintiendo ese aroma, esa memoria olfativa. Nuestra iglesia debe tener ese aroma a misiones. A eso debe oler. Es lo que se debe tener que respirar acá adentro. Y eso no se respira poniendo banderas de todos los países en las paredes. Eso se respira con lo que permanentemente nosotros estamos ocupándonos, no preocupándonos, ocupándonos. El Espíritu Santo también sigue hablando y sigue llamando. En el versículo 2 dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y en base a este texto, tengo una frase y una pregunta. La primera frase es de nuestro querido amigo William Carey. William Carey decía, yo no le tengo temor al fracaso. Mi mayor temor es tener éxito en algo que no valga la pena. Imagino que acá debe ser igual porque la historia se repite, pero en Córdoba tenemos iglesias con miles de personas y ningún creyente. Y uno los mira y si se para uno en la puerta a decir, qué iglesia exitosa. El problema es que no estamos siendo exitosos en lo importante. Estamos siendo exitosos en algo que no importa. Vamos a volver a ese punto después. La pregunta es, ¿una iglesia puede ser una iglesia bíblica y no ser una iglesia misionera? La primera pregunta que se nos viene, respuesta que se nos viene a la cabeza es que no. Y es la respuesta correcta. Es imposible. Cuando hablamos de una iglesia bíblica es aquella iglesia que entiende que la Escritura es inspirada por Dios, que es infalible y que es la única autoridad dentro de la iglesia y para la vida de los miembros de la iglesia. Eso es una iglesia bíblica. Ahora, yo no puedo enseñar la Escritura fielmente sin enseñar el Evangelio. Porque ser una iglesia bíblica que no tiene un corazón misionero es como tratar de enseñarle toda la Escritura menos el Evangelio. ¿Y cómo hacemos si encontramos a Jesús de Génesis hasta Apocalipsis? No hay forma de enseñar de una manera fiel la Escritura
y que las misiones no estén presentes. No podemos hacer eso. Y nosotros podemos, para ser más claro, podemos creer en la Biblia, pero creer en la Biblia y practicar la Biblia son dos cosas diferentes. La iglesia de Antioquía es el ejemplo de una iglesia que cree la Escritura y practica la Escritura. Volvamos al texto. Nosotros muchas veces hablamos con el Señor para llevar nuestras peticiones. Nosotros en nuestra iglesia tenemos como parte de nuestra reunión, al principio, tenemos una lectura de la Escritura, todos de pie, y después de eso uno de los ancianos ora por las necesidades de la iglesia. Y es algo que debemos seguir haciendo. Pero cuando nosotros nos juntamos como iglesias para orar cada domingo, somos nosotros hablando con el Señor. Pero acá dice el versículo 2, dijo el Espíritu Santo. Es decir, acá no es la iglesia que está hablando con el Señor, es el Espíritu Santo que está hablando con la iglesia. ¿Cómo es que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas? Y para esto le hago solamente una pregunta. ¿Cuántas veces, cuando usted está orando al Señor, usted se queda en silencio, solamente meditando en su palabra y con su corazón a la merced del Espíritu Santo, esperando que Él le hable? Mi hermano, si usted está apurado, tan apurado como para no tomarse el tiempo para escuchar a Dios, no importa por qué razón esté apurado, está mal apurado. Se está apurando por algo que no vale la pena. No nos dice acá qué es lo que pasó. Acá no nos dice si bajó un ángel, acá no nos dice si habló el Señor a través de uno de los profetas, acá nos dice si hubo una voz audible. No lo dice. No lo podemos afirmar porque la Escritura no lo dice. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cuando el Señor está hablando a la iglesia? A este concepto, en los términos de nuestra iglesia, yo le he llamado la unanimidad insistente. La unanimidad insistente. ¿Cómo ha funcionado con nosotros? Nosotros, por la gracia del Señor, en el año 97, sí, 97 empezamos la iglesia. ¿Ve cómo me olvido todo? En el 97 empezamos la iglesia con Samuel. No. Empezamos creo que menos de un puñado de personas. Nos faltaban dedos para el puñado. Por la gracia del Señor, hoy la iglesia ha crecido. Y el Señor nos dio un seminario y el Señor nos permitió abrir 6 iglesias más y todo eso. Pero ese proceso, que parece fácil, en el medio ha ocurrido muchas veces esta unanimidad insistente. ¿Y esto qué es? Esto no es matemática, pero yo lo podría describir como una profunda convicción del Espíritu Santo que el Señor va poniendo tanto en los miembros de la iglesia como en los ancianos de la iglesia, de algo que Él quiere que se haga. Nosotros tenemos un pastor muy querido, un hermano de nuestra iglesia, Fabián Abregú. Su esposa tiene familia en un lugar en el noreste de Córdoba. Si usted no quiere a alguien, vaya y déjelo ahí. No hay agua, hace 500 grados de calor, no hay camino. Cuando llueve no sale nadie. Creo que el Señor es el único que puede salir de ahí, después nadie más. Y ella tenía familia justo ahí. Mira, hay tantos lugares para tener familia, ¿no? Pero ella tenía familia ahí.
Así que ellos se iban los fines de semana a visitar a esa gente. Y algunos empezaron a conocer al Señor. El pueblo más grande, que se llama La Rinconada, tiene 100 habitantes. Esa es la metrópoli de la zona. Después tenés pueblitos de 10, de 12, de 15, que están a 30, 40 kilómetros cada uno. Si usted me pregunta, hermano, ¿vamos a invertir un montón de dinero para construir una iglesia en ese lugar? Yo diría, no sé, hay tantos lugares. Pero el Señor usó este mismo principio de la unanimidad insistente y cargó de tal manera en nuestros corazones que este hermano ya hace casi 10 años que está sirviendo al Señor allá y está abriendo otra iglesia en Los Pozos. No sin luchas, no sin frustraciones, pero la iglesia está allí. No es lo que nosotros queríamos, es lo que el Señor quería. Entonces es imprescindible que, al igual que la iglesia de Antioquía, nuestra mayor carga sean las misiones. ¿Por qué? Porque si hay algo que a la iglesia le pesa más que cumplir su misión como iglesia, significa que la iglesia está siendo exitosa en algo que no importa. No puede haber una carga mayor. No puede haber una carga mayor. Y tampoco podemos separar a las misiones de la guía del Espíritu Santo. Si yo termino el mensaje aquí, usted va a pensar, bueno, este pastor tiene una fijación con el tema misiones, pobre tipo, hay otras cosas en la vida, ¿no? La iglesia hace otras cosas, sí hace otras cosas. Hechos capítulo 2, versículo 42, es considerado como la declaración de propósito de la iglesia. Hechos 2:42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Acá describe 4 acciones específicas de la iglesia: la enseñanza de la doctrina, proveer un lugar de compañerismo y crecimiento, celebrar la cena del Señor y orar. ¿Estamos todos de acuerdo que este es un rol de la iglesia? Sí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que antes de Hechos 2 está Hechos 1. Y en Hechos 1 el Señor nos está mandando a predicar el Evangelio. Y en estos 4 puntos está hablando de enseñar a la iglesia, de proveer un lugar de compañerismo para los creyentes, de celebrar con la iglesia la cena del Señor y de orar con los hermanos. Explíqueme cómo hacemos para cumplir Hechos 2:42 sin cumplir antes Hechos 1:8. ¿De dónde vamos a sacar la gente para enseñar? ¿A quién vamos a discipular? ¿Por quién vamos a orar? ¿Cómo hará? ¿Qué hacemos con Romanos 10:14 cuando dice: ¿cómo invocarán a aquel del cual no han oído? ¿Se dan cuenta que no son cosas contradictorias, sino que son complementarias? Es el Espíritu Santo que está hablando a las iglesias hoy y sigue hablando a las iglesias hoy. Después dice: entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Hay un mandato explícito de hacer discípulos a todas las naciones. Eso nosotros ya lo sabemos. Pero también sabemos que no todos van a salir como misioneros. Algunos van a orar, otros van a dar, otros van a ayudar con la logística. Nosotros tenemos un anciano en nuestra iglesia, Daniel Pastor. Él es el anciano logístico. Él es el que hace que las cosas funcionen. Pero el tema acá no está en cuál es el rol que usted tenga. El tema es que usted tiene que tener un rol. No todos haremos lo mismo, no todos tendremos el mismo rol, pero sí todos tenemos que ir en un mismo sentido. Nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana sin tener alguna participación en alguna de estas áreas
en lo que es llevar el Evangelio a aquellos que todavía no los conocen. Y acá quiero hacerles una pregunta. Cuando llegue el momento de enviar un misionero, ¿es una decisión administrativa? ¿Se junta la comisión de la iglesia o se juntan los ancianos de la iglesia y ellos deciden? ¿Es una decisión económica? Decimos, che, hay que enviar un misionero, a ver cuánto tenemos. ¿Saben qué? Yo no encuentro eso en el texto. Veo que es una decisión fruto de la oración y de la guía del Espíritu Santo. La iglesia se limitó a obedecer lo que Dios estaba pidiendo que se haga. Porque, hermanos, si tenemos los recursos en el banco suficientes como iglesia para enviar a alguien, entonces no solamente no necesitamos plata porque ya la tenemos, no necesitamos fe porque ya tenemos plata. Y la iglesia de Antioquía les aseguro que no tenía plata. El Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia hoy. Dice el Espíritu Santo, versículo 3, ellos entonces enviados, otra vez ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y estos son algunos de los lugares donde fueron enviados los hermanos de la iglesia de Antioquía. Repasemos. Una iglesia que ora, que ayuna, una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, misioneros que salen, destinos a los cuales van. Yo le quiero preguntar, hermanos, ¿a dónde lo está guiando el Señor a usted? Y usted va a decir, bueno, me guía todos los domingos acá a la iglesia. Está bien. Pero ¿a dónde lo está guiando el Señor a usted a ser testigo? Porque quiero avisarle de que la campana todavía no sonó. La pelea todavía no terminó. Hay mucho pueblo de Dios todavía que no escuchó el Evangelio. ¿Y saben qué? Nosotros somos su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Hechos 1:8 es para nosotros. Él nos ha investido de poder a nosotros, no para que nosotros vivamos cómodos. Nos ha investido de poder para que nosotros llevemos el Evangelio. Por lo tanto, la batalla por las almas aún no ha terminado. Como les dije recién, la campana todavía no sonó. Por lo tanto, no podemos olvidar nuestra razón de ser, no podemos dejar de buscar, escuchar su voz hasta que Él nos hable, no podemos descansar hasta estar en el medio de la batalla cumpliendo el propósito soberano de Dios. Como dijo el pastor hace un par de semanas, estuve por Madrid y pues fuimos a Marruecos y a otras ciudades de Marruecos a visitar misioneros. Muy impactante hablar con ellos. Pero ¿saben qué? Podría contarles un montón de historias, pero les quiero compartir algo que fue algo en lo que me quedé pensando. Esos misioneros que están ahí son exactamente igual que a cualquiera de nosotros. Ninguno tiene capa, ninguno vuela, ninguno tiene superpoderes, ninguno es millonario, ninguno es el apóstol Pablo. Son gente común y corriente como nosotros. La única diferencia es que cuando el Señor los llamó a este lugar, que debo decir es un lugar dificilísimo para servir, ellos a pesar de todo decidieron ir, obedecieron. Nosotros no estamos exentos de esos. Ahora vieron que cuando dice que viene el Espíritu Santo, dice recibiréis poder. ¿Por qué nosotros necesitamos poder? Porque la predicación del Evangelio, hermanos, no es solamente compartir 4 o 5 puntos del Evangelio. La predicación del Evangelio es llevar vida a un mundo que ama la muerte.
es llevar vida a un mundo que ama la muerte. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio una manifestación en la calle, de esas que vemos todos los días, ¿no? Ahora un poco menos, pero se ven igual. Que uno vea carteles que dicen: le pedimos al gobierno de que todos los ancianos vivan mejor. ¿La vio esa marcha? Yo no la vi por ningún lado. ¿Vio alguna marcha que diga que quieren que los chicos de 13, 14 años puedan entender lo que están leyendo? Tampoco. Pero hemos tenido movimientos enormes pidiendo por el aborto, porque este es un mundo que ama la muerte. Y nosotros estamos predicando el Evangelio en un lugar así. La predicación del Evangelio debe molestar a los que están cómodos y debe alentar a los que están abatidos. En el 6:10 nos cuenta la historia esta de este mago, al cual se encuentra Pablo yendo a ver a este procónsul que quería escuchar el Evangelio. Y en el último versículo, en el 10, le dice Pablo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fíjense las palabras que usa la palabra engaño, la palabra maldad, la palabra diablo, la palabra enemigo. ¿Acaso esto no describe la sociedad en la que nosotros vivimos? ¿No es una decisión aplicable a los hombres de hoy? Sí lo es. Pero Pablo sabía que él no solo estaba predicando el Evangelio. Lo que estaba ocurriendo en realidad es una lucha por el futuro eterno de esa persona. Eso es lo que estaba pasando. Y nosotros como iglesia debemos entender, hermanos, de que cuando predicamos el Evangelio no entregamos un folleto. No le decimos a la gente: bueno, mira, Jesús te ama. Eso no es el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, lo que estamos haciendo es llevando la luz a un corazón que está en oscuridad. Hay una batalla espiritual en el medio de eso. Algunos pastores, cuando ya me escuchan decir batalla espiritual en un púlpito reformado, es como que ya se empiezan a acomodar la corbata, ¿no? Como diciendo: ¿qué va a decir este? Hermanos, no hay peor enemigo que aquel enemigo que uno ignora. Y cuando una iglesia deja de predicar el Evangelio, es porque la iglesia ha cerrado las puertas y está viviendo solamente acá adentro. Y terminan creyendo de que el mundo es esto. Y el mundo no es esto, el mundo es lo que está afuera. Terminan olvidando que alrededor de la iglesia hay un león rugiente que anda buscando a cuál de nosotros devorar. Eso no solamente no es bíblico, es tonto hacerlo. Hay un enemigo que está buscándonos quien devorar. Y si no hay un enemigo que está buscándonos quien devorar, díganos quién está devorando a la familia. ¿Quién está devorando los matrimonios? ¿Quién está promoviendo los embarazos infantiles? ¿Quién está promoviendo los abusos? Hay un león rugiente que está buscando a quien devorar. Y Pablo entendió de que predicar el Evangelio no es solamente compartir las 5 solas o compartir el Evangelio. No. Hay una lucha por la vida de aquel que todavía no conoce al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos reviste de poder, porque no solo nos llama, no solo nos envía, no solo nos guía, sino que nos reviste de poder. Una iglesia que cree de que Jesús vino a pagar en la cruz
por una vida que nosotros llevamos y que nos imputa a nosotros una justicia como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Él, es una iglesia que no puede dejar de predicar el Evangelio. Una iglesia, hermanos, que está compuesta por aquellos que han sido lavados de sus pecados por la sangre del Cordero. Aquellos que han sido lavados de sus pecados por la sangre del Cordero. Es una iglesia que no se rinde, es una iglesia que no se acobarda, es una iglesia que no desiste, es una iglesia que no se calla. No se rinde, no se acobarda, no desiste, no se calla. El Espíritu Santo también está en el poder de la palabra de Dios. El versículo 12 dice que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios en sí misma, sin el Espíritu Santo, no tiene poder. De lo contrario, cada persona que recibiría una Biblia se convertiría. Pero el Espíritu Santo hace una obra. Hace una obra. Y hermanos, una de las palabras que más fuerte sobresale de este texto es después que pasa esto con el mago, que es algo que puede haber sido espectacular para los que estaban presentes. Pero este procónsul que estaba escuchando el Evangelio, como dicen ahora, la vio, ¿no? Y él se dio cuenta, lo más importante no es esta demostración de poder donde Pablo lo deja a este hombre ciego. Él estaba maravillado por la doctrina. ¿Y qué es esto de maravillado por la doctrina? Hermanos, ¿cómo no podemos estar maravillados cuando el Evangelio consiste en que dice la palabra de Dios que yo soy un enemigo de Dios? El libro de Romanos dice que yo soy un enemigo de Dios. Y dice que aún siendo pecador, o sea, mientras yo estaba pecando al 110%, Cristo murió por mí. Y no es solamente que muere por mí, porque no es ese Cristo que vemos en la Iglesia Católica todo ensangrentado ahí, esa es la mitad de la historia. El que está ahí ya no está porque resucitó. La tumba está vacía, la cruz está vacía. Él volvió a la vida. Pero esa justicia, ese pago que Él hizo por nosotros, que no tendría que haberlo hecho porque Él no debía nada. Nosotros debemos todo. ¿Vieron cuando por ahí aparece esas noticias donde dice una empresa le depositó a un empleado $1 millón por error y ahora el empleado no lo quiere devolver, ¿no? Y todo el mundo en un punto piensa, ¿cómo no me pasa a mí? Pero a nosotros nunca nos pasa, eso pasa en el diario, parece. Pero ¿saben qué? El Señor nos dio mucho más que eso en nuestra cuenta y no lo tenemos que devolver porque lo hizo para vos. Porque el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y todas aquellas cosas que estaban escritas se cumplieron todos sin faltar ni una sola de ellas. Hay un propósito sempiterno de Dios. Hay un propósito ulterior de Dios de que nosotros seamos salvos. Eso es el Evangelio. El Señor ha muerto para salvarte. Él ha puesto en tu cuenta la justicia que Él obtuvo al morir en la cruz. ¿Cómo el procónsul no estaría maravillado? Y yo no sé si el procónsul era continuista o no era continuista, no me importa. Pero sí que el procónsul se dio cuenta cuál era el Evangelio. Él se dio cuenta de su miseria espiritual y se dio cuenta que la salvación solamente estaba en Jesucristo porque la deuda era tan grande que solamente el Hijo de Dios, hecho carne, podía pagar esa deuda por mí, sin pedirme nada a cambio, porque lo hizo, porque decidió
amarme. Porque Dios para con nosotros no tiene un amor condicional. Dios decidió amarnos, porque no hay nada en nosotros que sea digno de ser amado. Como les dije al principio, yo conocí al Señor cuando tenía 22 años y han pasado muchos ya. Y hasta el día de hoy, lo que más me ha costado aprender, no aprender, porque una cosa es lo que uno aprende, otra cosa es lo que uno entiende, ¿no? Siempre doy el mismo ejemplo porque yo para la tecnología, yo soy de otra época. Vieron que los controles remotos ahora son así de largo y tienen como 100 botones. Bueno, yo conozco el funcionamiento de 3. Canal, volumen y botón rojo. Yo sé que si yo aprieto el botón rojo se prende el tele y aparece la imagen. Ahora, si usted me pregunta cómo funciona eso, no tengo la menor idea. Eso lo sé, pero no lo comprendo. ¿Se entiende? ¿Saben qué? Yo sé que Dios me ama, pero cuando yo miro mi corazón, cada vez comprendo menos cómo puede hacer Dios para amar a alguien como yo. ¿Cómo puede hacer eso? Cuando yo por una décima parte de esto me puedo llegar a enojar con cualquiera. ¿Cómo Dios puede amar a alguien así? ¿Saben por qué lo hace? Porque Él tomó la decisión de amarme. Un milagro soluciona un problema, pero la salvación lo soluciona a todos. ¿Cómo se ve esto aquí? ¿Cómo se ve esto en los cielos? Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12, nos da un cuadro. Empecé diciendo de que acá siempre escuchamos esto de que las cosas están mal y que el país está mal y que estamos de mal en peor y que esto no tiene arreglo. Y sí, vivir en este mundo es difícil. Como bien dice el pastor Sugel Michelem, él dice, hermano, usted o viene de una crisis o está en una crisis o va para una crisis. Pero la crisis va a pasar. Todos vamos a perder a alguien, todos nos vamos a enfermar, todos algún día nos vamos a morir. Todos vamos a pasar por situaciones dolorosas porque vivimos en un mundo caído. Y el que le diga, no, pero hermano, si usted es creyente, esas cosas no le van a pasar. Bueno, entonces el apóstol Pablo no entendía el Evangelio. Porque él pasó por mucho más que eso. Pero Apocalipsis 7, del 7, del 9 al 12, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, el Señor Jesucristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie delante del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, y escuche esto, amén, amén. Esta es una de las pocas oraciones que encontramos en las Escrituras donde el amén está al principio y no al final. Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero estar en esta multitud. Y si usted todavía no ha rendido su vida al Señor Jesucristo, yo lo animo a que en el día de hoy tenga
tome la opción de tener éxito en lo que importa y no en lo que no importa. Porque esta vida va a pasar, los años van a pasar rápido. Y algún día usted va a partir. Y la pregunta no es cuándo se va a ir, la pregunta es a dónde va a ir. Yo quiero estar acá, no sé usted. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Así que lo motivo que si usted no conoce al Señor, arrepiéntase de sus pecados. Pídale perdón al Señor por sus pecados. Empiece a vivir de acuerdo a lo que la Escritura dice. Y tome al Señor Jesucristo como su Salvador, como su único Señor. Viva bajo su autoridad. Y Él promete en su palabra, que su palabra es infalible. Promete en su palabra que usted será salvo. Y si usted parte dentro de 5 minutos o dentro de 50 años, no importa. Este es su futuro. El Padre apartó a su Hijo y lo envió a salvar al mundo que, como Elimas, le resistía. Y le resistió hasta clavarlo en una cruz. Pero la mano del Señor no pudo ser detenida, hermanos. Porque hay un pueblo por el cual el Señor murió por su gracia. Y la cosecha aún no ha terminado. Más de la mitad de la población del mundo no ha escuchado el Evangelio. Países como Marruecos, uno puede ver, lo hemos visto, uno puede ver hombres parados en la vereda, agarrando a su esposa del hombro y dándole trompadas en la cara, y la gente pasa caminando como si nada ocurriera. Uno puede ver un país, un continente, en absoluta oscuridad. En muchos de estos países los cristianos no solo son perseguidos, algunos son perseguidos y otros son muertos. Y los recursos económicos de la iglesia son limitados. Los recursos humanos de la iglesia son limitados. Entonces parece ser que la tarea es imposible, que nunca vamos a poder hacer esto. Déjenme decir una cosa, hermanos. Caminar sobre las aguas también es imposible. Pero con los ojos puestos en Jesús es posible. Hermanos, estamos en una época en que tenemos que poner la mirada en el Señor y empezar a caminar sobre las aguas. Si es que queremos ver ahora lo que nunca antes hemos visto. Porque hay mucho por cosechar todavía. Nuestro Señor viene pronto y que cuando el Señor regrese nos encuentre como iglesia ocupados de lo más importante, predicar su palabra hasta que Él venga. Y que cuando Él llegue nosotros podamos presentar nuestra cosecha, lo que hemos hecho, y que podamos ser hallados fieles. Honremos su amor, llevando el Evangelio incesantemente hasta que Él venga. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por este desafío que viene por delante, Señor, de llevar tu palabra a un mundo que está perdido. En primer lugar, Señor, oro por aquellos que hoy nos estén visitando, Señor, que no te conocen. Te ruego que te manifiestes a sus vidas, Señor, que puedan arrepentirse en este día de sus pecados, que puedan ser salvados por ti, lavados por tu sangre, para la gloria de tu nombre, Señor, rescatados de las tinieblas. Señor, y también oramos por aquellos que están sirviendo en países tan lejanos, que son verdaderas penumbras, Señor. Son como las tinieblas del pueblo de Egipto, que no podían verse ni las manos. Te rogamos, Señor, que resplandezcas tu luz. Y a nosotros como iglesia, Señor, no permitas que miremos lo que no tenemos, sino lo que tenemos.
Y es cierto que por ahí no tenemos todos los obreros, es cierto que no tenemos todos los recursos, pero te tenemos a ti, Señor. Y por fe elegimos poner nuestros ojos en ti y decirte que queremos caminar sobre las aguas para llevar tu palabra hasta donde tú lo permitas. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, que permanezca en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.